Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio en beneficio de todos los que ya estamos por acá. Algunos anuncios parroquiales. Eh, Vamos a tener, esta semana tenemos eventos pues, casi todos los días. El evento desde luego el día de hoy es un evento muy importante. Ahora nos referiremos a él. Sin embargo, les quiero comentar que el día de mañana en el Hotel Presidente tenemos un evento relacionado con los lineamientos del aviso de privacidad y los parámetros de autorregulación y certificación. Tenemos un panel bastante interesante. Va a ser un evento de 8 a 11 de la mañana en el Hotel Presidente. Va a haber gente de KPMG, va a estar el doctor Javier Ginebra, va a estar la directora de Economía Digital de la Secretaría de Economía, va a haber gente de gestión del NICE, va a venir gente de la AMIPSI, el director general específicamente. En fin, la verdad es que es un gran evento. Los que estén interesados en el mismo, va a ser el día de mañana en el Hotel Presidente. Adicionalmente, el día de pasado mañana, el miércoles, vamos a tener otro evento aquí, en la sede de ANADE, en relación a la homologación de las bases del Seguro Social con el impuesto a la renta, los alcances y efectos de esta reforma que se quedó afortunadamente estacionada en el Senado de la República. Y va a estar por aquí el coordinador del Comité de Derecho de Seguridad Social de la ANADE, y va a estar también un actuario que es el vicepresidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, del IMEF. Nos van a estar acompañando por acá. Creo que también es un evento interesante, a las 8 de la mañana, de 8 a 10. El día jueves 9 de mayo vamos a tener al licenciado Jorge Arturo Milla. Él es administrador central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior y nos va a platicar sobre temas relevantes en la fiscalización de operaciones de comercio exterior. También es un evento que va a tener lugar aquí en la sede de ANADE a las 8 de la mañana, de 8 a 10, para que lo puedan considerar. Y ya para el lunes de la siguiente semana, el lunes 20 de mayo, el Comité de Mercados Financieros va a realizar un evento relacionado con la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y las reformas a la Ley sobre el Contrato de Seguro. Va a ser la presentación el licenciado Rafael Contreras Meneses, quien, bueno, pues es, además de un experto en la materia, es muy querido de todos nosotros aquí en el colegio. Es un evento que va a ser a las 8 de la mañana en el Club de Industriales, en la biblioteca del club. Y finalmente, para el día 29 de mayo vamos a tener la réplica de un evento que tuvimos hace algunos días relacionado con la nueva ley de amparo, las novedades y reformas procedimentales. Y esto lo estamos teniendo porque afortunadamente en aquel evento, que tuvimos 120 personas, se quedaron más o menos como 70 personas que ya no pudieron asistir porque ya no había lugar, ¿no? Ya no cabían. Entonces, tenemos el evento, es el miércoles 29 de 2:30 a 5:30 de la tarde. Es un evento de comida, va a ser en el Hotel Hyatt Regency. Para los que no habían tenido oportunidad de estar ahí presentes, bueno, pues anoten. La verdad es que es un gran evento, ¿no? Y bueno, con esto, formalmente, a nombre del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, queremos dar la bienvenida a nuestros expositores del día de hoy. La verdad es que tenemos una mesa de lujo. En un momento más ya nuestro coordinador del Comité de Derecho Fiscal nos hará favor de leer la semblanza curricular de ambos expositores, y con un tema que la verdad es de especial trascendencia, de especial importancia, e incluso muchos no hemos acabado de darle el golpe de lo relevante que va a ser esto, simplemente por la temporalidad con la que se dio para la presentación del primer informe ahora sí que de información por parte de los gobiernos, tanto mexicano como americano. Pero sin duda es un tema de primera línea, ¿no? Insisto, ahora nos hará favor el
nuestro coordinador, de hacer la presentación. Pero bueno, quisiera agradecer personalmente a ambos expositores por estar aquí. Adicionalmente quisiera agradecer, como siempre, a nuestro expresidente, el licenciado Luis Ortiz Hidalgo, que nos acompañe por acá. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos aquí a don Aureliano González de allá de Tijuana, un analista de toda la vida. Muchas gracias también por estar aquí. Bueno, pues desde luego, muchas gracias a todos. Acá está el licenciado Gerardo Nieto, otro de nuestros expresidentes de ANADE, y a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, efectivamente es un gran tema el que nos van a platicar el día de hoy, el Foreign Account Tax Compliance Act, el famoso FATCA, que creo que en realidad no se le ha dado, como dice Liceo Cervantes, una gran difusión a ese tema. Sabemos de su existencia, pero en realidad se ha oído poco. Pero bueno, vamos a ver ahora sí de qué se trata este tema un poco más a fondo. Empezando con las damas, voy a leer la semblanza curricular de Nora Morales Rodríguez, quien es licenciada en Derecho, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Inició su práctica profesional en 1998, se incorporó a la firma Echeverría Ruiz Amarripa en julio de 2000 y fue promovida como socia el 1 de enero de 2010. Es actualmente vicepresidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y miembro activo del Comité de Precedentes y Legislación de la International Fiscal Association IFA, Grupo México, y de la Comisión Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Imparte la cátedra de Derecho Fiscal en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, y es profesora de la Maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Anáhuac. Ha escrito diversos artículos que han sido publicados en medios de comunicación de la profesión legal y contable. Por su parte también tenemos al señor Armando Lara Jafar, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de posgrado en materia fiscal en la UP y estudios de finanzas en la Universidad Iberoamericana. Fue jefe del equipo negociador de los convenios internacionales en materia fiscal, presidente del Comité de Expertos Fiscales de la ONU, vicepresidente del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, presidente del Grupo de Trabajo 10 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE sobre intercambio de información y cumplimiento fiscal. Fue delegado del Foro de Prácticas Desleales del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y delegado del Grupo de Trabajo de Tratados para evitar la doble imposición de la OCDE. Actualmente es director general de Tratados Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues bien, les damos la mejor bienvenida. y bueno, adelante, quien vas a empezar tú, ¿no? Gracias. Buenos días. Bueno, si no se oye, pues buenos días, gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy aquí, por lo cual me da mucho gusto pues involucrarme en una nueva asociación para mí, porque aunque ya lleva un tiempo, honestamente yo desconocía la existencia de la ANADE, pero pues me da mucho gusto saber más o menos los antecedentes, el enfoque que tiene, y a lo mejor el tema de hoy, independientemente que puede ser mucho más enfocado hacia las autoridades, es un tema que va a afectar mucho a los contribuyentes. Y también algún área del sector de empresarial, sobre todo el área financiera, que es los que van a tener que cargar con mucho del peso sobre lo que vamos a platicar hoy. Pero antes de empezar en materia de ya exactamente qué vamos a hablar, porque no nada más vamos a hablar de FATCA, vamos a hablar un poquito, Nora y yo, de todo lo que está pasando ahorita en el ámbito internacional y por qué se está desarrollando demasiado este área de intercambio de información, no obstante que ya muchos años de existir esto. Y le pedí a Nora que si me regalaba 3 minutos nada más para decirles un poco la introducción de por qué nace todo por qué se le vuelve a dar este empuje. México, al menos a principios de los 90, firma su primer tratado de intercambio de información con los Estados Unidos, estamos hablando de 1992, y la materia de intercambio de información lleva más o menos, ¿qué les puede gustar?, 30, 40 años. Pero en realidad esta materia, y sobre todo el combate a la evasión fiscal, se ha regido dependiendo del gobierno americano que esté en turno, es decir, si es un demócrata o si es un republicano. ¿Por qué? Ustedes recordarán durante la época de los 90, sobre todo cuando Bill Clinton tomó la presidencia de la República, hubo un momento en donde se empezaron a atacar los paraísos fiscales de lleno. En 1998 se publica el primer reporte de la OCDE que se llama Prácticas Fiscales Nocivas, un fenómeno global,
¿Y cuál era la idea? Era atacar a los paraísos fiscales. Porque los demócratas nunca han creído en el alza de impuestos. Lo que ellos creen es que deben de pagar los que más tienen. O también buscar la manera de cómo combatir la planeación fiscal. 1998, 99 y 2000 se hicieron trabajos en donde se empezaron a definir qué eran paraísos fiscales desde el punto de vista de ver de países que otorgaban regímenes fiscales preferentes. Y por el otro lado también se definió dentro de la OCDE para sus miembros definir qué era un régimen fiscal preferente, un régimen fiscal nocivo. Y todos coincidían en esto. Baja tributación, junto con cualquiera de los siguientes tres elementos: que no hubiera información, que el régimen estuviera cercado solamente para atraer inversión extranjera, es decir, se llamaba ring fencing, es decir, que el régimen no se le otorgara a los nacionales de un país y solamente a los extranjeros, o en su defecto que el régimen no estuviera establecido una ley que fuera posiblemente manipulable a través de cualquier disposición administrativa. Eso fue lo que durante 98, 99 y 2000 y 2001 se estuvo trabajando en la OCDE, en lo cual salieron 48 países considerados como paraísos fiscales y se detectaron alrededor de 75 regímenes especiales o preferentes en la OCDE. Todo iba muy bien en marcha hasta que George Bush, hijo, gana las elecciones y se le da un cambio a esto. Y el cambio que se le dio, ¿cuál fue? Decían, no importa que una persona invierta en un país que tenga baja tributación, lo que importa es que tú sepas si esa persona está pagando impuestos en tu país. Entonces lo que tú debes de promover es que exista el intercambio de información. Se da todo un giro a esta materia y entonces empieza la OCDE a trabajar con los paraísos fiscales. También por otra razón, los paraísos fiscales empezaron a hacer mucha presión porque no obstante que había jurisdicciones que podíamos hablar que eran islas pequeñas, las islas británicas o las islas del Pacífico, algunas del Caribe, había países ya mucho más consagrados y más representativos en el concierto internacional en esta situación, porque incluso se llegan a decir, en la OCDE tú tienes paraísos fiscales plenos como son Suiza y Luxemburgo, y tú, OCDE, me estás diciendo a mí Panamá o Costa Rica o Liechtenstein que somos paraísos fiscales. Estamos en el mismo nivel de juego. Si tú quieres que empecemos a evitar problemas, pon todos al mismo nivel de juego. Y con eso ya podemos hacer algo. Desde 2002 hasta el 2008 se estuvo buscando formas en donde se pudieran hacer negociaciones con estas jurisdicciones que tenían secretos fiscales, bancarios y financieros muy estrictos, y se creó un modelo de negociación. Se empezó a negociar con ellos. Estados Unidos empieza a negociar con estas jurisdicciones, llega a unos 25 tratados, etcétera, etcétera. Y los demás países, pues en bloque empezamos a negociar también con estos países. Y se empezó a hacer pues una red que podía ser interesante, pero los tratados eran a veces muy limitados porque información que yo obtenía de un país a veces no la puedo intercambiar con otro para pues, lo que quisiera. Finalmente, ¿qué pasó? Cambia la administración americana y llega Barack Obama. Y como buena política demócrata, trata otra vez de volver a lo mismo, de que paguen más, combatir más la evasión fiscal. Y entre esas cosas que pasan, hay tres cosas muy relevantes que tenemos que mencionar. Uno, se vuelve otra vez a dar el giro de tratar de combatir más la evasión fiscal como una manera de alzar la recaudación de impuestos. La segunda, cuando vino la crisis de 2009, muchos países europeos, incluso algunos alrededor del mundo, no nada más europeos, tomaron la decisión de bajar los impuestos para tratar de buscar que las economías empezaran a revolucionar un poco más. Esas decisiones que se tomaron, pues obviamente han generado en que hoy tengan estas crisis que están enfrentando. Entonces, ante la imposibilidad ahorita de empezar a apretar más el cinturón, la única manera es, para Europa, para Estados Unidos, es no incrementemos impuestos, vamos a luchar contra la evasión fiscal. Las tres medidas que les comento es, una, se vuelve a reimpulsar el tema de intercambio de información, se crea un foro mundial que se llama Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, se establecen estándares internacionales de intercambio de información para efectos de decir, tú debes de cooperar y para poder cooperar no puedes impedir que fluya la información bancaria, financiera o de cualquier otro tipo por cualquier motivo o circunstancia. Y lo que se vuelve más duro es que hoy los países están sujetos a revisión desde el punto de vista de su legislación, desde el punto de vista de su práctica. Si no pasan estos exámenes, simple y sencillamente, estos países podrán ser sujetos a medidas coercitivas o medidas punitivas o medidas para
evitar los efectos nocivos. Hoy hay 122 países en este foro internacional, Foro Global de Intercambio y Transparencia. La otra cosa que se hizo fue revivir un viejo tratado, que es la Convención Administrativa de Asistencia Mutua en Materia Fiscal. Este es un tratado que se firmó hace muchos años. Y este tratado lo que hace es buscar la cooperación internacional de manera multilateral a través de los mecanismos de intercambio de información y asistencia en el cobro. El tratado, como pueden ver, se está diseñado desde 1988, entró en vigor en 95, pero solamente estaba limitado a los países miembros de la OCDE y a los miembros de la Comunidad Europea. Sin embargo, en el G20 se decidió de 2009 que esto ya no podía estar limitado porque su eficacia y tal vez su trascendencia iba a estar demasiado limitada. Y fundamentalmente la decisión que se tomó fue: vamos a abrirlo al mundo. Acuérdense que todo el G20 empezó como un concepto de reunión de ministros de finanzas y ya derivó después. Obama toma ese foro para elevarlo a nivel de jefes de Estado y de ahí tomar decisiones políticas para efecto de determinar cierta política en el mundo, tanto económica, tanto fiscal, lo que fuera, ¿no? Entonces, se empiezan a modificar los estatutos de esta convención para que pudiera firmar cualquier país que estuviera interesado en combate a la evasión fiscal. Ya me salté. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el punto aquí fundamentalmente que tiene? Nosotros nosotros pudimos habernos adherido desde antes, pero en realidad la convención tenía muy poca utilidad. De hecho, la convención establece que cuando ya entrara en vigor la misma, tendría que haber un órgano rector que dijera hacia dónde se tenía que ir, analizar los casos que hubiera problemas, etcétera, etcétera. Pero no existía esto hasta ahorita que se le dio este nuevo impulso. Lo que facilita esta convención es la cooperación multilateral para intercambiar información y para asistir en el cobro. Y sobre todo lo puedo hacer yo vías multilaterales y recibirlo vía multilateral. A final de cuentas, nosotros tenemos ya fundamentos desde hace algún tiempo en el Código Fiscal para proveer información y tanto para asistir en el cobro. La asistencia en el cobro es una materia que a muchos países se le dificulta porque ellos mismos dicen: mis administraciones tributarias no están preparadas ni para recaudar mis propios impuestos, menos están todavía preparadas para poder recaudar impuestos de un país extranjero. Pero cuando uno se mete a esta convención, pues tienes que entrarle a la asistencia en el cobro, ¿no? Aparte de obtener información interbancaria, financiera, ¿qué otras cosas nos da? Bueno, la posibilidad de tener auditorías fiscales simultáneas y las auditorías fiscales en el extranjero. Las auditorías fiscales simultáneas fue una práctica que ya se había hecho en algún tiempo con los Estados Unidos en el Tratado de Intercambio de Información México-Estados Unidos. Se prevé la posibilidad de que haya auditorías simultáneas. Cada quien abre en su país una auditoría, sobre todo para empresas multinacionales, y lo único que hacen es que una vez que acaban las auditorías, a través del mecanismo de intercambio de información, intercambian, valga la redundancia, todo lo que hayan recabado para comparar si las operaciones que están haciendo las partes relacionadas cumplen con precios de transferencia, si hay migración de intangibles, si hay migración de utilidades de un lado a otro. Bueno, esto lo prevé la convención, pero ya sería a nivel multilateral. Lo segundo es las auditorías fiscales en el extranjero. En las auditorías fiscales en el extranjero, pues la idea es que esté presente una autoridad del otro país para efecto de que pudiera estar presente durante el transcurso de una auditoría y quizá realizar, si es que la legislación del otro estado, digamos el estado huésped lo permite, pues que haga ciertos tipos de actos de autoridad. Bajo la legislación mexicana nosotros no tenemos ninguna disposición que permitiera poder hacer esto a una autoridad extranjera, por lo cual, en el caso que se diera esta situación para efectos de México, pues lo único que podía estar haciendo el extranjero es estar presente y quedarse callado. No tendría alguna otra situación que pudiera hacer. Ahora, no obstante, sí hay que recordar de que actos de autoridades extranjeras en países que no son el suyo, ya se dan en los tratados de libre comercio a través de las auditorías de origen. Entonces, ya existen ciertos precedentes que hasta ahorita, en estos foros que hemos estado platicando, pues no hemos encontrado que se hayan combatido todavía algún acto por ilegalidad. Nosotros lo que hicimos fue limitar también el efecto de esta convención a las situaciones de impuestos, sobre todo nada más cubrir impuestos federales o equivalentes a los impuestos federales. Nosotros, el Senado de la República siempre ha pedido de que en los tratados de doble tributación no se incluyan los impuestos locales. No obstante que en los primeros tratados, sobre todo de doble tributación, sí se incluyeron impuestos locales, nunca le ha aplicado a los mismos. Uno. Y lo segundo es,
finalmente, solamente si un Estado pidiera y tuviera autorización del Congreso para que sus impuestos se pudieran incluir dentro de estos convenios, pues adelante. Pero por ahorita, al menos México solamente va a dar asistencia e intercambio de información en materias de ISR, YETU, IVA y IEPS. Y solamente lo único que va a pedir que se recaude, en el caso que se necesite, o lo único que va a intercambiar información en el caso equivalente. Entonces, en ese sentido no vamos nosotros a proporcionar información, o sea, no abriríamos una auditoría o asistiríamos en el cobro para tratar de obtener el dinero que se le deba a un país en virtud de un impuesto predial o en un impuesto a las herencias o cualquier impuesto que pueda ser equivalente a la tenencia o etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros ya estamos, perdón, es que está muy rápida. No, como Leo les comentaba, ¿por qué se firmó? La convención se firmó en 2009, en 2009, fue aprobada por el Senado en 2012 y ahorita en 2013 ya está en vigor. Este es uno de los primeros pasos también que se está empezando a dar para estos efectos de combatir la evasión fiscal. El tercer paso, como ya les había dicho, eran tres cosas lo que habíamos comentado, es FATCA. Ahí es en donde Nora nos va a ayudar a explicar de dónde viene FATCA y qué pasó con FATCA. Pues bueno, esta regla FATCA que en principio, digo, ya todos creo que la hemos escuchado, lo que sucede es que quizá no le hemos dado el golpe de cómo nos puede afectar, más allá de que seamos banco, porque los bancos, pues claramente, como Armando sabe, están vueltos locos, y también las autoridades fiscales, pero nosotros también tendremos que ver algo por lo que el FATCA ha originado. Como ven, es una legislación que en realidad entró en vigor desde 2010, es decir, es bastante viejona, como para que ahorita apenas estemos viendo la relevancia que va a tener, y eso tiene una explicación, porque la realidad es que lo que sucedió, no sé si se acuerdan por ahí de 2010, que Estados Unidos estuvo saliendo en los periódicos junto con un banco suizo, porque quería Estados Unidos que le diera cierta información de los ahorradores, y el gobierno suizo decía que no, que se rasgaba las vestiduras, que jamás el secreto bancario era lo más importante de ese país. Pues al final del día, como la mayoría de los países con Estados Unidos, terminó cediendo y les dieron la información, de alguna u otra manera. Y lo que sucedió es que Estados Unidos dijo, oye, esta experiencia terrible que me pasó con Suiza, yo creo que no me tiene que volver a pasar. Y empezaron a idear cómo iban a lograr tener la información de esos estadounidenses que estaban ahorrando dinero en el extranjero y que no estaban pagando sus impuestos, justamente un poco por lo que Armando nos comenta en torno a la política de los gobiernos norteamericanos. Entonces lo que dicen es, vamos a ver si hacemos una ley, que se publicó en una ley cualquiera, de healthcare inclusive, para ver cómo nos hacemos de esa información. Y se les ocurrió este famoso FATCA. Y el FATCA lo que hace entonces, y ahora vemos la repercusión para nosotros los mexicanos, el FATCA lo que hace es decirle a todas las instituciones financieras de fuera de Estados Unidos, por ejemplo a las mexicanas, oye, quiero que tú me ubiques a los norteamericanos, los busques, ya sea personas físicas o personas morales, los encuentres, obtengas información y me la mandes. Así empezó el FATCA. Por supuesto, se imaginarán que todos los bancos, todas las fiduciarias, etcétera, en todo el mundo dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer eso si yo tengo mi secreto bancario, tengo mi secreto fiduciario? ¿Qué se creen estos yanquis, como siempre aquí, tratando de sacar información de donde no pueden? Yo no puedo. Y ahorita vemos por qué tiene su relevancia. Entonces decían los norteamericanos, bueno, si no quieres, ni te apures, yo nada más te digo que cualquier dinerito que caiga en Estados Unidos, como sabemos que haga una escala en Estados Unidos, te retengo el 30%. Entonces pensemos en Banco Santander, por ejemplo, que no quiere, y ahorita vemos cómo está evolucionado, que no hubiera querido firmar el convenio para obligarse a dar información a Estados Unidos, dijera, no, yo soy un banco, es más, Banorte, yo soy mexicano, yo no quiero dar ningún tipo de información, soy totalmente autónomo, entonces le retienen el 30%, y yo soy una ahorradora de Banorte. Entonces digo, oye, ¿y mi dinero? Pues ahí te van 70 pesos de los 100, ¿y por qué? Pues porque no quisiste firmar el convenio. Entonces Estados Unidos decía, no, si no es a fuerza, o sea, a fuerza no, nada, nada más que si no quieres te retengo 30. Entonces imagínense que Citibank firma el convenio, pues yo saco mi dinero de Banorte y me voy a Citibank, así de sencillo. Entonces como muchas cosas hacen los estadounidenses, no era fuerza, pero era fuerza. Entonces así empezó esto. Entraba en vigor el 1 de enero de 2013, es decir, ya entró en vigor, aunque los primeros reportes que van a tener que hacer los bancos son hasta 2015, lo cual se ha flexibilizado bastante y hace que nuestras instituciones estén relativamente más tranquilas. Ahora,
¿Cuál es el objetivo del FATCA? Justamente es identificar la evasión por parte de los norteamericanos, lo que nos decía Armando en torno a que necesitamos dinero, no podemos apretar mucho más las tuercas, pero yo sé que tengo norteamericanos con mucho dinero en el extranjero que no me pagan ni un centavo, bueno, pues quiero ir tras de ellos, quiero forzar a que me paguen, y en ese sentido quiero obligar a las instituciones financieras del exterior a que me den esa información. Ahora, ¿cómo le hacía el FATCA en su origen para burlar esta situación del secreto bancario? Lo que decía es, mira, tú ve, encuentra a todos los norteamericanos de San Miguel de Allende, tócales en su casa y pídeles un famoso waiver, pídeles permiso para que me des información. Y si no te la quieren dar, si no te lo quieren dar, cancélales la cuenta. Y antes de cancelarles la cuenta, inclusive, la próxima vez que venga dinero para ellos, reténles el 30%. Se fijan, el FATCA habla de 2 retenciones. Una a nivel de institución, si no firmase el convenio, y otra a nivel de la persona que tú crees que es estadounidense y que no te quiere dar permiso de dar su información. Bueno, eso era hasta delito, para acabar pronto. Imagínense un banco que dice, como yo firmé un convenio privado con el IRS, entonces ahora si Fede no me quiere dar la información, le voy a retener 30 pesos. ¿Con base en qué? La Asociación Mexicana de Bancos en su momento dictaminó que eso inclusive era un delito financiero total, ¿no? Y la cancelación de cuentas, en México más o menos la podemos hacer, ya saben que luego las letras chiquitas de los contratos por ahí dicen, y si un día me caíste mal, te cancelo tu cuenta, pero en muchos países no se puede hacer de manera unilateral. Entonces, en realidad estaban las instituciones financieras en un problema, entre muy real y un poquito también exagerado, porque a nadie le gusta cambiar sus sistemas, invertir en tecnología, hacer reportes, para no tener ningún beneficio, porque ningún banco tiene un beneficio específico por cumplir con una legislación que además se decía en ese momento era extraterritorial. ¿Quiénes están obligados? Pues todas las instituciones financieras, que son toda esta lista, bancos, casas de bolsa, Afores en su momento, que ya por ahí lo salvamos, en fin, cualquier institución financiera de todas las que nosotros conocemos. ¿A qué se obligaban o que se obligan, se siguen obligando las instituciones financieras con base en el FATCA? A revisar las cuentas y encontrar a los norteamericanos. Y acuérdense, por ejemplo, que aquí hay 2 cosas relevantes. Los norteamericanos para efectos fiscales en Estados Unidos no nada más son los residentes, son los que nacieron ahí y nunca han pisado un suelo como tenemos nosotros en nuestra frontera. Tenemos el típico pasaporte mexicano que dice nacido en San Diego, California. Y eso, por supuesto, que los bancos no tienen ni la más pálida idea. Con un pasaporte, pues les decían, este es mexicano y lo que sigue, ¿no? Lo menciono como ejemplo de las cosas muy importantes que va a estar haciendo el sistema financiero para tratar de dar cumplimiento con esta ley. Y bueno, las personas morales ni hablamos. Si tenemos la típica LLC, bueno, pues esa no hay problema. Pero lo que el FATCA te pide también es control. Entonces, si arriba de una SA, la Lupita SASB, hay un estadounidense, hay que encontrarlo. Y hay que encontrarlo y hay que reportar. Entonces, ahí está interesante. Hay que dar esta información. Y antes de que existieran los acuerdos mutuos de intercambio de información, si no, pues teníamos que cerrar la cuenta o retener el dinero, es decir, hacer puras cosas que no podemos hacer en términos de nuestra legislación interna. Cuando Estados Unidos empezó a dar cuenta de que en realidad no es que las instituciones financieras, insisto que sí un poco, no quisieran cumplir con el FATCA, sino que legalmente no podían, dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, lo que hizo Estados Unidos es empezar a celebrar unos acuerdos de intercambio con los cuales, por cierto, México es pionero, ya tiene celebrado 5 con UK, Dinamarca, México, Irlanda y Suiza hasta este momento, pero ha manifestado que tienen una lista de 40 países con los más que va a celebrar, y con ellos lo que se pasó es que, y Armando lo puede saber de primerísima mano, es sentarse a ver cuáles son tus impedimentos legales. El principal es el secreto bancario, para acabar pronto. Entonces lo que dijeron es, bueno, está bien, y si tú le das la información a tu gobierno, y luego tu gobierno me lo da a mí, ¿tienes bronca? Pues no, hoy ya le damos y todos hemos visto información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, reportes fiscales, retenciones, en fin, tenemos un flujo de información importantísimo que ya tienen las autoridades sin que nadie nunca haya pensado que eso vulnera el secreto bancario. Dijeron, perfecto, entonces lo que vamos a hacer es, y se celebraron 2 tipos de acuerdos, es tú le das la información a tu gobierno y tu gobierno me lo fluye a mí. Y con eso te libero todo eso y también te libero que me sigas poniendo pretextos de por qué no me quieres dar la información. Entonces, esta es la finalidad de la celebración de este tipo de acuerdos, evitar que las instituciones dijeran que tenían impedimentos legales para proporcionar la información. Nosotros ya tenemos uno y ahorita lo vamos a platicar a más detalle.
Hay dos tipos de acuerdos, recíprocos y no recíprocos. El primero es el que tenemos nosotros, y de ahí la relevancia para todos los que estamos aquí sentados, si tenemos alguna chequerita en San Antonio o una cosita por ahí. Chequerita, por decirlo menos. Los recíprocos, esto quiere decir que yo le doy información a Estados Unidos, pero Estados Unidos también le da información al gobierno mexicano. Y esto es muy relevante, es bueno para evitar la evasión fiscal y sin duda es algo que las autoridades fiscales estaban buscando. Ya teníamos tiempo, en alguna ocasión el hoy ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en algún congreso de la IFA nos decía, ya estamos a punto de cerrarlo, nada más estamos viendo cuál es la banda ancha por la cual se va a tramitar la información. Estados Unidos, como siempre, se puso rejego y ahorita vamos a platicar un poquito más. Pero esto del FATCA dio una herramienta fortísima para cualquier gobierno decir, ok, va, yo te echo la mano para que mis instituciones tengan la información, pero pues yo también quiero. O sea, eso que tú andas buscando, yo también ando buscando, y los ciudadanos ricos en México también son hartos. O sea, ahora sí que dando y dando. Por supuesto, Estados Unidos se puso en un plan de decir, no, es que yo no le voy a dar información a cualquier país bananero, sudamericano, hay ahí por narcotraficantes, cuestiones de seguridad terrible, en fin. La realidad es que México no nos podía poner ningún pretexto con los grados, aún con los grados de inseguridad, tenemos un sistema financiero muy fuerte, unas autoridades hacendarias muy serias, confidencialidad, en fin, y pues finalmente nosotros somos uno de esos 5 países con los cuales ha decidido tener un acuerdo recíproco. Los otros, la verdad es que todavía no hay, y la razón es muy sencilla. El no recíproco es, yo soy un país bien buena onda, que quiero ayudar a mis instituciones financieras, y entonces dame la información y yo se la doy. Pues ¿dónde está el incentivo para ese gobierno de hacer todo ese trabajo de buena onda y ayudarlos? No hay mucho si no obtiene información de regreso, o si es un país que quizá no tenga un flujo económico tan fuerte con los Estados Unidos, que diga, bueno, la verdad es que los chilenos que tienen ahorrando dinero en Estados Unidos, ¿cuántos serán? Algunos, pero no tantos como los mexicanos, por ejemplo, ¿no? O un país que tiene algún tipo de dificultades como Venezuela, que dice, bueno, yo no firmo nada con Estados Unidos, antes me matan. Entonces, ahí no hemos visto muchos no recíprocos, sin duda habrá algunos, pero lo que hemos estado viendo más son este tipo de tratados. Y ahora viene una parte, entonces tenemos nuestro tratado, y acá le cedo la palabra a Armando, porque de alguna manera se ha estado cuestionando ahora sí que el fundamento legal para haber firmado este acuerdo intergubernamental, que yo no veo ningún tipo de objeción, pero pues quién mejor que Armando para decirnos gracias, con base en qué se firma, ¿no? Gracias. Nada más rápidamente antes de entrar a esto, una de las dos reflexiones. Uno, países por los cuales no hay tanto ¿por qué no se ha extendido la red de Estados Unidos en Centroamérica y Latinoamérica en general? Por 2 razones. Los americanos quieren estar seguros de que la información que ellos manden tengan los códigos de seguridad suficientes para que no haya fugas de información. Como tienen, aún y cuando tienen más o menos una red de tratados en América Latina, no han experimentado tener intercambio de información con ellos, no saben en realidad si sus sistemas son lo suficientemente robustos para poder evitar problemas en relación a recibir información, encriptarla, etcétera, etcétera. Y lo otro, en el caso de Chile, que me gustó que lo mencionaras, en el caso de Chile ellos ni siquiera tienen acceso a la información bancaria del pasado. Entonces, Chile, si no quiere tener una situación de peligro en relación a que puedan ser sujetos a 30% de retención, y tomando en cuenta que ni siquiera tienen un tratado para evitar la doble tributación, no obstante que está firmado, no ha sido ratificado, el gran problema que tienen es que pues simple y sencillamente, dentro de las opciones que dio Nora, Estados Unidos ya está evaluando una tercera, que es hacer un mini tratado de intercambio de información con los países con los que no tienen ninguna relación, pero va a ser primero no recíproco, hasta ver si eres digno de recibir la información americana. ¿Por qué México fue digno de recibir la información americana? Porque tenemos una cooperación a nivel, ustedes no sé qué han leído últimamente en los periódicos de que si todo este sistema que se hizo en el gobierno de Calderón se ha descarabajado durante este gobierno, cosa que la verdad no lo sé, pero por lo menos en el área fiscal no ha sido el caso. Pero en la cooperación en materia aduanera, en materia de inteligencia, etcétera, etcétera, es de los más altos estándares que pueda haber, que Estados Unidos tengan con cualquier país del mundo. Entonces, lo que decíamos es que si el tráfico o la carretera para enviar información ya se había desarrollado en otras áreas, por esa misma carretera tenía que ir la información fiscal. Y nada más como un pequeño dato, cuando corrimos los 2 sistemas al mismo tiempo, presentó más problemas el flujo que viene de Estados Unidos hacia México, es decir, con peligro de fuga, que el de México hacia los Estados Unidos. Porque aquí se han invertido demasiado dinero
para buscar esa infraestructura que se tiene para efectos de intercambiar información. Entonces, bueno, ante esa realidad, pues simple y sencillamente, pues sí, fue impresionante para ellos ver que México estaba más preparado. Y solamente les invito a que lean la columna de Andrés Oppenheimer, un cuate que no tiene nada que ver en la parte económica, es un comentarista político del Miami Herald, muchos años fue corresponsal en México. Lean la columna del lunes pasado, no de este lunes, el lunes pasado, referente a la posición del gobierno americano ahorita es no negociar básicamente acuerdos recíprocos con Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no existe este andamiaje tanto legal como tecnológico respecto a esto. Bueno, ahora, cuando nosotros tomamos la decisión de ya firmar esto, empezó desde la época del hoy canciller Meade, cuando era secretario de Hacienda, mandando una carta a Timothy Geithner diciendo: tus preocupaciones sobre FATCA son muy válidas, pero la única manera de resolverlas es de manera bilateral. Los argumentos que dijo Nora son exactamente los mismos que pusimos en la carta hacia Timothy Geithner, diciéndole: ¿quieres cooperación? Te la damos, pero la cooperación tiene que ir en los dos lados. México desde 1992 recibe información de los Estados Unidos en materia de información bancaria y financiera, pero no en bases automáticas, que es la diferencia. Nosotros, si estabas en una auditoría, de repente ves el nombre de un contribuyente que puede tener una cuenta en Estados Unidos, vas y la pedías y se acabó. Pero aquí el punto es de que sobre bases anuales estés tú mandando toda la información de todas las cuentas que generan intereses de los estados con propiedad de los mexicanos hacia las autoridades mexicanas. Ese punto era lo que no se tenía y que se estuvo buscando desde hace muchos años. Incluso Paco Gil, como cuando fue secretario de Hacienda, le pidió esto al Tesoro, porque por allá de los 2002-2003 Estados Unidos sacó una lista de países con los cuales iba a empezar a intercambiar información automática. Esa lista se cayó porque el Congreso dijo: no des este tipo de información. Y lo peor del caso fue cuando México le solicitó lo mismo. Todos los países, todos los estados que son sureños, geográficamente hablando de Estados Unidos, dijeron: el impacto económico de una medida de este nivel va a ser terrorífico para las economías de nuestros estados. Si tú quieres que Texas o Arizona o California se vean en problemas, celebra este tipo de acuerdos. Entonces incluso hubo también senadores y diputados que le mandaron cartas en ese momento. Creo que fue a Paulson diciéndole: no vayan en esa dirección, y ahí lo frenaron. Carstens hace otra vez el esfuerzo de poder obtener esa información. Como decía Alfredo, sentía que lo tenía porque ya la cooperación en materia aduanera era muy fuerte. Entonces iba a transitar, ya no había problemas de seguridad, de fuga de información. Y cuando nos sentamos a negociar, el primer argumento para no quedarnos en el recíproco era eso. Entonces dijimos: ¿sabes qué? Vamos a suspender entonces toda la cooperación internacional que tenemos con ustedes. Entonces ahí empezó a cambiar un poco el discurso. Y evidentemente fue cuando se hicieron para atrás y dijeron: ¿saben qué? Pues sí, hay que empezar a cooperar con ustedes. Y bueno, ya después de ver todos estos ejercicios que les comento, pues salieron muy bien. Para darle velocidad, y sobre todo la administración pasada quería terminar este convenio, se empezó a ver el marco legal que tenemos. Nosotros tenemos estos instrumentos con Estados Unidos. El Tratado para evitar la doble tributación, que tiene una cláusula de intercambio de información. En ese tratado de doble tributación se dice que tú puedes intercambiar información, y como la OCDE es fuente de interpretación, el modelo de la OCDE y sus comentarios es fuente de interpretación privilegiada, ahí mismo en la OCDE te dice que no importa cuál sea el texto que tengas, si tú no tienes reservas en el modelo de la OCDE, tú puedes intercambiar de manera automática, espontánea o previa petición. Previa petición es, como les dije, estás en una auditoría, abres la auditoría, ves una información que te interesa y la mandas. Automática es lo que les acabo de explicar, que es lo que hemos logrado con Estados Unidos, y espontánea es que en el curso, por ejemplo, de un ejercicio de facultades normal de comprobación, yo veo información que le pueda servir al otro estado, agarro y la envío, y se acabó, ¿no? Entonces, nosotros ya teníamos este marco legal, decimos: aquí podemos intercambiar información automática. Sí, ¿qué está pidiendo FATCA? Intercambio de información automático, perfecto. Aquí ya hay un fundamento para poderlo dar, sin necesidad de irnos a otro acuerdo. Tenemos también, bueno, aquí es lo que viene diciendo, ¿cómo se llama? El comentario que tú debes de efectuar el intercambio de información. Pueden utilizar cualquier tecnología para intercambiar la información, o sea, eso ya deja de ser incluso hasta relevante, porque ya se tiene, ¿no? Tenemos la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa, en donde el artículo 6 expresamente dice que tú puedes intercambiar información de manera automática, y solamente tienes que ponerte de acuerdo que sí lo quieres hacer, porque tienes los sistemas para hacerlo. Entonces, ahí ya tengo otro elemento que me va a ayudar para este efecto.
Y por último, el acuerdo de intercambio de información que les dije, aprobado por el Senado, en donde expresamente te dice que tienes la posibilidad de intercambiar información de forma automática. FATCA lo que está pidiendo de inicio es: bancos extranjeros del mundo, denme información automática de mis cuentavientes americanos. ¿Qué hace el acuerdo FATCA? Gobiernos del mundo, denme información que ustedes reciban de sus bancos de forma automática. Conclusión: el marco para celebrar el acuerdo intergubernamental ya estaba dado. Yo ya podía haber celebrado, a lo mejor sin necesidad de este acuerdo FATCA, eso. ¿Por qué se celebra FATCA? FATCA establece una serie de detalles de qué es la información que ahorita Nora nos los va a explicar, qué es lo que estamos buscando. Entonces, a final de cuentas, lo único que se hace un acuerdo, el acuerdo FATCA solamente está obligando al gobierno mexicano a obtener información de conformidad con la ley interna. Es decir, si la ley interna no da opción o posibilidad de que tú puedas obtener esa información, los bancos no tienen por qué darla. Por eso mismo es que nosotros, viendo lo que tenemos como fuentes de información, que es la ley de instituciones de crédito, las disposiciones de lavado de dinero, la ley del impuesto sobre la renta y la ley de impuestos sobre depósitos en efectivo, da un margen para obtener información perfectamente a la autoridad fiscal, la cual puede ser intercambiable en términos de estos tratados. FATCA no genera una obligación directa al contribuyente, porque precisamente el lenguaje que utiliza el acuerdo con México, a diferencia de todos los demás, sobre todo en el anexo 1, es conforme a las disposiciones legales México, sus disposiciones internas México, intercambiará. Hay gente que no le parece que eso sea propio, y sobre todo, ¿cuál es lo que más se quejan? ¿Por qué firmó el subsecretario y no el secretario? Ya vamos a empezar con el problema. Firma el subsecretario por esta razón. Muchos dicen, es que tú violaste el artículo 69 del Código Fiscal, que establece que se podrá intercambiar, México podrá suministrar, dice exactamente, información por acuerdo expreso que firme el secretario de Hacienda. Pero ese artículo, incluso hasta el que lo redactó, una vez tuvimos una batalla ahí, reconoció la manera por qué se redactó eso fue en 1991, cuando se iba a firmar el primer acuerdo de intercambio de información al cual he hecho referencia. No había un marco legal para hacer el intercambio. Entonces dijeron, vamos a crear la facultad. Y entonces ellos iban a irse por un acuerdo intergubernamental o un memorándum de entendimiento, porque todavía ni se leía la ley de celebración de tratados en ese entonces. Vamos por un memorándum de entendimiento para hacer el intercambio de información. Cuando empezaron a ver que el andamiaje podía tener un pequeño problema, de último minuto se decidió que se firmara un tratado. Pero ese artículo tiene la razón histórica de que en ese entonces no existía un fundamento legal para poder intercambiar información. Hoy existe el Código Fiscal, el Tratado para evitar la doble tributación, la Convención Multilateral y el Acuerdo de doble tributación de intercambio de información México-Estados Unidos. O sea, el andamiaje legal es muy claro. Y lo único que hace FATCA es detallar qué es lo que estás buscando. Pero ya la obligación, y por eso el preámbulo establece claramente que con base en estas cosas estamos celebrando eso. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué firma el subsecretario? Porque es una facultad. El reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que hay actos que no son delegables. O sea, dentro de las facultades no delegables del secretario dice, el secretario puede delegar, pero a su vez él no puede, la persona que recibe la delegación no puede subdelegar, digámoslo así, ciertas cosas. Celebrar este tipo de actos es una facultad que le da al secretario a que lo pueda delegar el subsecretario, pero esta a su vez no lo puede delegar a alguien más. Pero sí lo puede hacer. Incluso se hizo la delegación, está la copia en la Procuraduría, se registró eso ahí en la Procuraduría Fiscal de la Federación, para efectos de seguir las formalidades que tiene. Ahora, acuérdense, hay un artículo que ya habla de autoridad competente. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Y es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad competente en todos estos convenios. Entonces, dentro ya de la organización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tú utilizas todo lo que hay dentro de su marco para poder aplicar y poder firmar este tipo de cosas. El fundamento para que pudo haber firmado el subsecretario no es el Código Fiscal, es estos tres acuerdos dando la facultad a la autoridad competente, y la autoridad competente a su vez determinó quién era conforme al reglamento interior, y como el reglamento interior permite hacer esta delegación al subsecretario, él lo firmó en su calidad de autoridad competente. Se acabó.
Muchos dicen, pues no me gusta el andamiaje, estás violando el 69, es muy respetable, como yo he dicho, vayan y peleenlo. A ver qué pasa. ¿Qué dicen los tribunales? Ahora la cosa es, nosotros vamos a suministrar información hacia allá. La que venga de allá para acá, esa sí no se la van a poder quitar de encima. A menos de que ahí en Estados Unidos se diga que es inconstitucional. Entonces, bueno. Y ahorita lo vemos. Y ahorita lo vemos. Bueno, pues, perdón, ya me salté, toma, te doy todo. Entonces, digo, la realidad es que, digo, más allá de que doctrinalmente se ha cuestionado el fundamento legal para firmar el acuerdo, si les soy honesta, todos los bancos estaban llorando para que se firmara, y ahorita vemos por qué. Entonces, francamente, no veo quién lo vaya a cuestionar si todos los bancos lo pedían a gritos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este famoso acuerdo? Lo que pasa con la firma de este acuerdo, entonces, es que estas dos cuestiones muy importantes que los bancos mexicanos no podían hacer porque tenían prohibición de hacerlo, se eliminan. Específicamente se elimina lo del secreto bancario, por lo que comentamos, yo le doy la información a mi gobierno, ahí no hay ninguna violación, y también se elimina la obligación que yo tengo de cancelar cuentas o de retener algún dinero, que era delito o no se puede hacer. Entonces, con esto ya subsanamos los impedimentos legales que en específico México tenía para la celebración, para poder dar cumplimiento al FATCA. Y las instituciones mexicanas, entonces, con base en lo que con posterioridad se va a emitir, pues pueden entonces ya dar la información. Bueno, creo que esto está más sensible que yo. Sí, joven. Pero bueno, y eso es difícil. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que dar? Bueno, ¿quiénes son los norteamericanos? Era lo que les decía, personas físicas o morales, y en personas morales, inclusive si tenemos un control por parte de un estadounidense. Esto fue muy relevante y fue un gran tema porque la ley del FATCA empezó diciendo que el control se daba con que arriba de la institución, de la entidad jurídica, hubiera al menos un 10% de propiedad de algún norteamericano. Conforme a las reglas de lavado de dinero y los parámetros internacionales, los bancos no tienen obligación de detectar el 10%, tienen obligación de detectar control. Y el control en términos de la normatividad internacional y las recomendaciones son el 25%. Esto era una cuestión terrible para las instituciones bancarias, aún con el acuerdo, aún con que le quitaran lo del secreto bancario, porque ¿dónde iba a encontrar ese 10% si no tenían ninguna disposición para hacerlo? Entonces, otra cosa relevantísima que hace el acuerdo que firmaron es que ya no te habla del 10%, sino te habla de la palabra control y te remite a la normatividad internacional para que entiendas lo que es control, que es el 25%. Entonces, ya con este 25% se terminan de cerrar los impedimentos que tenían instituciones financieras mexicanas para dar cumplimiento con el FATCA. Ya no viola secreto bancario, ya no cancela cuentas, ya no retiene que es delito y además su propia normatividad interna le da la posibilidad de tener en principio esta información. Por supuesto, una cosa es que esté en la normatividad interna y otra cosa es que los bancos efectivamente la tengan disponible, pero vamos a decir que eso pues, es un trabajo que van a tener que hacer, ¿no? En esta parte, de hecho, también hay otra cosa relevante y es que, déjenme ver si está por aquí, si no se las menciono, también lo que hace el FATCA y también ratifica el convenio es que da una especie de exenciones y dice, a ver, ¿qué es lo que me interesa en realidad? Dice Estados Unidos. Cuando empezó sus primeras normativas del FATCA eran normativas muy agresivas en torno al requerimiento de información. Y luego se echó un poquito para atrás para decir, a ver, ¿quién me interesa? ¿Me interesan los norteamericanos retirados que ganan no mucho dinero en San Miguel de Allende? ¿O me interesan los que tienen mucha lana en verdad? O sea, ¿por quién voy a ir? Porque tengo poquitas balas, las tengo que usar bien. Entonces empezó a poner exenciones para decir, para empezar, si tienen $50,000 o menos, esos tíralos a la basura. Esos son pobres, no me interesan para nada. Si son personas morales y tienen $250,000 para abajo, esas también son unas personas morales que ni las quiero hablar. Y su reglamentación relevante se da cuando estamos en presencia de contribuyentes que tienen más de $1 millón. Entonces dicen, bueno, más de $1 millón ya me interesan. Entonces ahí sí le piden a los bancos que vayan hasta la cocina, que los encuentren, que busquen en documentación electrónica, física, con el manager de la cuenta, que se cercioren de que son o no norteamericanos, en fin. Pero fuera de eso, hay muchas reglamentaciones, no es el foro ni mucho menos para detallarlas, pero lo que les quiero decir es, por lo que van es por los grandes pecesotes que están por ahí, $1 millón para arriba es cuando están en realidad interesados y es cuando en realidad la reglamentación se vuelve relevante y cargada para los bancos, menos de esa cantidad es bastante razonable.
¿Qué es la información que nos pide Estados Unidos? Pues nos pide el nombre, el número de identificación fiscal del contribuyente, por cierto, el número de identificación fiscal hasta el 2017, el número de cuenta, el saldo o valor mensual del promedio de la cuenta, y a partir de 2015 y 2016 nos va pidiendo mucho más cosas para darnos tiempo para recabarlas. La realidad es que ya para el 2017, que se reporta lo del 2016, ya nos pide una radiografía de la cuenta. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Cuáles fueron los montos? Empezamos, por ejemplo, con un saldo mensual, imagínense. Empezamos así dando el nombre y el saldo mensual. Y terminamos a lo largo de varios años dando una radiografía íntegra de la cuenta. Una parte también muy, muy importante del acuerdo que se firmó con Estados Unidos es ver quiénes estaban exentos de cumplir este tipo de información o de considerarse como quiera instituciones financieras. La definición de institución financiera es cualquier entidad que recibe depósitos, que custodia a nombre de otros, que hace el típico broker, etcétera. La definición empezó siendo tan amplia que cabía cualquier persona. Cabían las afores, todos los fideicomisos de suyo, independientemente era una institución financiera, y eso lo hacía muy, muy complicado. Entonces, una de las partes muy relevantes que empezó a hacer este acuerdo es tratar de quitar las cositas que eran de más. Y nuevamente con la mira de decir, a mí lo que me interesa es ir por los que tienen la lana. Entonces vamos a ver dónde en realidad pueden estar esos que tienen la lana y no me voy a preocupar por minucias. Entonces, primero, bueno, obviamente dijo que el gobierno mexicano y sus agencias no iban a ser instituciones financieras y no tenían que dar ningún tipo de información, las sociedades nacionales de crédito, Banca Rural, Banco de México, que obviamente sería una institución financiera, pero pues es el Banco de México, instituciones de seguros, les dan algunas exenciones por algunos seguros que en realidad son de seguros, no los típicos seguros que tienen un componente de inversión, sino los seguros de vida. La otra parte es organizaciones exentas, que son las típicas donatarias autorizadas, fideicomisos, donde la fiduciaria reporta, porque con el FATCA todos los fideicomisos eran instituciones y cada fideicomiso de cada banco tenía que ir a reportar. Obviamente eso era absurdo, entonces cada fideicomiso le reporta a su fiduciaria y es su fiduciaria la que reporta, o sea, Banco Santander actuando como fiduciaria del fideicomiso 25, 29, etcétera, ¿no? Fideicomisos en garantía, eso se consideran que no. Cierto tipo de sociedades de inversión también, que son las chiquitas. Este fue un gran problema y Armando lo debe tener muy presente. Los planes de retiro, las famosísimas afores nuestras. Cuando empezó el FATCA, decía que atrapaba a cualquier persona que estuviera ahorrando. Y decía, bueno, pero estoy de acuerdo en que cada país tiene sus propias instituciones de ahorro para sus trabajadores, que no forzosamente van a ser trabajadores norteamericanos, ni mucho menos. Y empezó dando una reglamentación donde decía, bueno, si aporta el gobierno, como es en la mayoría de los países, y aporta el ahorrador, eso para mí es una institución de ahorro estatal o de las contempladas en la ley y ya no tienen que darnos nada. Y nosotros decíamos, oigan, pero las nuestras es tripartita, aporta el gobierno, aporta el patrón, y a la letra, y el trabajador, y a la letra de la ley, déjenme decirlo así, no caíamos. Entonces implicó un gran esfuerzo de instituciones, de la parte del gobierno mexicano, para decir, oye, aunque no cumpla con los primeros dos requisitos, mis afores son así, y bueno, tendrían que cumplir y no considerarse que por ahí tenemos algún estadounidense. Por supuesto que tendremos algunos estadounidenses, pero nuevamente, si los que les interesa son los que tienen la lana, la realidad es que no van a estar en una afore mexicana, no van a estar forzosamente ahorrando sus millones y millones de dólares en afore siglo XXI. Entonces, dijeron, bueno, a lo mejor se me van dos que tres norteamericanos por ahí, pero no serán los norteamericanos pesudos, ¿no? Ellos tendrán planes de inversión muchísimo más sofisticados que una afore. Entonces, esta sería más o menos la manera en la que se daría la información. Todavía no sabemos bien a quién se la vamos a fluir, mucha ya la tiene el SAT, entonces de ahí se tomará. Entendemos que en breve, por ejemplo, a la MIB y a la Asociación Mexicana de Bancos se les estará proporcionando algún layout y algún tipo de reglamentación de cómo cumplir con el FATCA. Y ahora, claro. La idea nada más ahí es que prácticamente todo fluya directamente al SAT. Perfecto. Y uses menos a la Comisión Nacional Bancaria. Prácticamente. Excelente. Para que evites transmisión y retransmisión en ese sentido para esto trabajar. Claro. Y ahora viene la parte que nos podría perjudicar a nosotros si es que fuésemos unos evasores, que ninguno somos aquí. Todos somos cumplidos. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar Estados Unidos a México, no? Lo que le va a dar, ¿y cuáles son las cuentas que va a reportar? Son las cuentas de depósito donde haya
donde se hayan generado más de 10 dolarototes de intereses en el año, y es cualquier tipo de cuenta financiera en general que yo tenga por ahí en Estados Unidos, y que los bancos ya de suyo reporten por tener fuente de riqueza, como nosotros, por ejemplo, fuera de Estados Unidos, ¿no? Fuente de riqueza en Estados Unidos, perdón. Entonces, ya eso les da un panorama de la información que nosotros vamos a poder recibir. Por supuesto, no crean que vamos a recibir lo mismo que Estados Unidos nos va a dar. La realidad es que lo que ellos van a reportar para acá, pues es muy parecido, ¿no? El nombre, la dirección, etcétera, etcétera. Pero aquí viene el truco. El truco para Estados Unidos, y ahorita explico, y Armando, por favor, me interrumpes, en su caso, el truco para Estados Unidos es que ellos no tienen que ir a buscar el control. Entonces déjenme decirles de una manera muy simplón. Si yo tengo mi cuenta a nombre de Nora Morales y recibo más de 10 dolarotes de interés en San Antonio, pues por supuesto que me va a reportar, y el señor Armando dirá, Nora Morales no me pagó estos 10 dólares de intereses. Pero si yo pongo arriba una institución, una entidad, pues lo que va a aparecer en principio, como están en este momento, es el nombre de la entidad. Lo cual, si se fijan, no es lo mismo lo que nosotros damos que lo que ellos nos dan. Estados Unidos, por supuesto, reconoce que esto es así, reconoce que no está dando lo mismo que le está pidiendo, y se compromete expresamente en el acuerdo, y lo ha hecho también de manera pública, a encontrar los mecanismos necesarios para en algunos años lograr el mismo nivel de cumplimiento. Entonces, si ustedes me dijeran, bueno, ya me dijeron los despachos de Estados Unidos que le ponga una empresa arriba, bueno, pues a lo mejor eso los evita un año, pero en 2 o 3 años la verdad es que todo esto va a que sea global y no va a pasar de ahí, ¿no? La verdad es que Estados Unidos está muy comprometido y así lo ha manifestado. Por lo pronto, pues para empezar, así está, ¿no? Ni modo, lo que el gobierno mexicano va a recibir no es exactamente lo mismo. Nada más una cosa, a veces, y digo, y al final de cuentas, fríamente así es, cuando se habló de la negociación, lo que decían ellos es, cuando nosotros podamos hacer el andamiaje para buscar el control, tú vas a tener mucho más información, porque yo te estoy pidiendo de $50,000 para arriba, o 250,000, etcétera. Yo te voy a dar desde $10 y seguramente te va a estar dando también $10, aunque sea indirecto. Correcto. Es una manera en donde cuando yo hablé con algunas contrapartes en el Reino Unido, España, etcétera, era la misma cosa. O sea, la única manera que lo que Estados Unidos está comprometiendo es crear el andamiaje legal para llegar a eso, porque si no, verdaderamente, si la información empieza a ser muy grande de un lado y si empieza a abrir, sí hay más o menos, o sea, los países sí estarían dispuestos, yo creo, a romper negociaciones en bloque o meterle presión a Estados Unidos, porque Estados Unidos decía, esto es casi mi ley, y todo este logro de cosas fue porque las instituciones financieras, principalmente europeas, dijeron, si tú quieres seguir con esto, empezamos a deslistar bonos americanos aunque nos dieran la pegada. O sea, entonces, sí va a empezar a haber esa presión ahora también de gobiernos para efecto de lograr este mismo nivel, ahora sí, de cooperación. Perdón. Pues sí, ¿no? Y bueno, ya después con esta reciprocidad se empieza a reportar la información de 13 y 14 se reporta en 15. Si se fijan, les dan a los bancos una soga larga para que no se sientan ahogados desde el principio, porque si no lo pasa lo que a todos, ¿no? Si el cumplimiento ya para el año que entra y dices, no, ya no pude hacer nada, entonces ya no puedo. No, bueno, te dan un poquito de años para que tú hagas tus sistemas, hagas tus due diligence y luego lo puedas reportar hasta el 2015. Como parte del acuerdo, se prevé la celebración de un acuerdo mutuo a través del cual se establecerán los procedimientos para intercambiar información, así que el amplio de la banda donde lo van a intercambiar, las reglas y procedimientos necesarios, en fin. Se prevé que después en un documento se va a poner en frío cómo ver la información, cómo va a regresar, y me imagino que en eso estarán trabajando más que activamente en el gobierno mexicano. Tenemos una cláusula muy buena de nación más favorecida, donde México tendría la posibilidad de obtener todos los beneficios que cualquier otra jurisdicción hubiera obtenido. El IRS debe notificar a México en caso de que le haya dado a alguien mayores beneficios que a México y entonces desde ese momento se entienden otorgados. Hasta el momento en los convenios que ha celebrado nadie tiene más beneficios que México, entonces pues aquí no pasa nada, pero tenemos la seguridad, y es una cláusula por cierto que no está en todos los convenios, de que si se estuviera en esa tesitura, pues nosotros recibiríamos ese mismo tratamiento. Y como una parte nada más relevante de algunas novedades que han pasado con esto del FATCA, y un poco en línea con lo que Armando nos comentaba, se imaginarán que
las instituciones financieras de los países sureños, específicamente Texas, California y Florida, pues francamente están que se mueren, porque muchos mexicanos, cuando vieron la entrada en vigor de esto, pusieron cosas tan simplonas como, bueno, pues entre que son peras o manzanas me voy a Canadá, o que eso no lo salva, por cierto, pero bueno, hicieron ese tipo de movimientos tan simplones, y entonces lo que dicen estas asociaciones de Texas y de Florida es que han perdido en lo que va del año 100 millones de dólares, nomás en lo que va del año y nada más en Texas. Lo que han perdido pues, seguramente será millonario, que era un poco de lo que ellos anticipaban, y por eso siempre se habían opuesto a que Estados Unidos diera información. La realidad es que todo el mundo sabíamos que uno de los mayores paraísos fiscales era Estados Unidos. Por eso no quería darle información, porque sus instituciones financieras hasta el momento habían sido lo suficientemente fuertes como para oponerse. La última novedad que hicieron es que el 18 de abril pasado presentaron una demanda en contra del IRS con unos fundamentos de que no se consideró el impacto económico en cuanto al capital que iban a perder con la firma de este acuerdo con México y en cuanto al dinero que realmente ha salido en estos pocos meses que tiene de firmarse el acuerdo. Lo que me han dicho varios colegas norteamericanos, de despachos norteamericanos, es que pues, francamente es una patada de ahogado, que no esperan que esta demanda tenga mayores argumentos para prosperar, pero por lo pronto ellos están haciendo su patada. Por otra parte, sin embargo, la administración de Obama, lejos de asustarse por este tipo de demandas, lo que ha dicho es que en el presupuesto de 2014 piensa empezar a poner las reglamentaciones necesarias para que esto que ellos nos den para acá sea lo mismo que nosotros les demos para allá, y empezar a dar los primeros pasos para que el intercambio de información ahora sí sea par y no se puede evitar nada más poniéndolo en una sociedad arriba y que entonces el SAT reciba el nombre de la Lupita S.A. y no sepa quién está arriba, que sería yo, ¿no? La Lupita LLC. LLC de Delaware. Bueno, ya para terminar, porque el tiempo apremia, hemos visto cómo va a evolucionar el tema de intercambio de información. La última cosa que se metió dentro del modelo convenio de la OCDE, que se vuelve prácticamente aplicable para todos los países, es las recientes modificaciones al artículo de intercambio de información, artículo 26. De hecho, este documento se aprobó por el Consejo de Ministros y se publicó en la página web y es pública esta información para efectos de que los países que tengan precedentes en el sentido de que los comentarios de la OCDE son fuente privilegiada de interpretación ya lo puedan aplicar. En la siguiente actualización del modelo de la OCDE va a ser en 2014, pero esto ya es aplicable desde que salió y que fue el año pasado. ¿De qué se trata? Como les había dicho, está fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información, pero también lo que se dijo es, no solamente la información que obtengan las administraciones tributarias debe de servir para efectos fiscales, también debe de servir para efectos de atacar la corrupción y el lavado de dinero. Desde hace tiempo México tiene ya un andamiaje en el cual si en una auditoría de repente el auditor descubre que hay elementos que pueden constituir lavado de dinero, le da vista a la PGR, se hace para atrás de la auditoría, inicia las investigaciones, si se materia de lavado de dinero, se cierran las auditorías y se va todo a la PGR para efectos de ver si es lavado de dinero y se aplica el principal impuesto, que es el decomiso, que es el 100%. En su defecto, si no es posible determinar lavado de dinero, entonces la autoridad fiscal ya puede regresar. Sin embargo, en Europa se han dado muchos casos en los cuales también esta información han salido para servir, para atacar cuestiones de corrupción gubernamental, desvío de fondos, etcétera, etcétera, de origen lícito, a final de cuentas, pero que está desviándose de manera ilícita. Toda esa parte, lo que está diciendo el modelo de la OCDE es, tú puedes compartir con cualquier área de tus agencias, ya sea de antilavado o de corrupción, esta información. Para efectos mexicanos, para el lavado de dinero, sí ya está en el andamiaje, estaríamos teniendo que trabajar para el área de corrupción. Sobre todo, si no lo atacas por corrupción, que sería la ley contra los servidores, la ley de responsabilidad de servidores públicos, pues serías por la parte fiscal diciéndole, demuéstrame no sacaste este ingreso y con un delito fiscal podrías caer. Pero se supone que a final de cuentas esto es para hacer un andamiaje mucho más fuerte. La segunda cosa que es bien importante es, se tiene que intercambiar información que sea previsiblemente relevante. Muchos países decían, y sobre todo los no OCDE, es que los países de la OCDE mandaban solicitudes de información pidiendo lo que fuera para ver qué pescaban, y de ahí se llama el término fishing expedition, es decir, voy a lanzar la red y voy a ver qué cacho.
Bueno, bajo ese argumento muchos países no daban información. Ahora lo que dice la OCDE es, si te dan una explicación medianamente razonable del por qué quieren esto, tienen que entregarte la información. No se pueden negar a dártela porque simple y sencillamente entonces no existe una cooperación a este respecto y por lo mismo no estás cumpliendo con este estándar. Ahora, estos dos estándares que estoy mencionando aquí ya se fueron a alimentar el estándar que el del grupo que les hablé de 126 países sobre transparencia e intercambio de información. Hoy los países que están siendo sometidos a estudio, que son todos, México también ya fue sometido a estudio, tienen que ver si en su práctica están dando información con estos ya nuevos criterios a partir de 2013. A partir de 2012 puede haber que no, porque todavía este criterio no existía, pero 2013 ya te tienes que tener una mayor amplitud de poder cooperar con los países. Y el otro cambio más relevante que se hizo es cambiar la manera en la cual tú puedes dar información cuando se trate de grupos de contribuyentes. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Se ve complicado, pero no lo es tanto. Hoy cuando tú normalmente en una petición de información tú tenías que identificar en la medida de lo posible el nombre o la dirección donde pudiera estar la cuenta bancaria. Ni siquiera tenías que dar el nombre del banco. O identificar, o dar elementos para poder identificar al contribuyente. Hoy eso ya tampoco va a ser necesario cuando se presenten circunstancias como esta. Vámonos del lado derecho de la lámina. En el estado B hay un banco que creó un producto financiero por el cual pretende atraer clientes del estado A. Ese producto financiero tiene la ventaja de que utilizándolo y explotando las diferencias en las legislaciones fiscales da como resultado que se puedan generar deducciones en una parte y aquí no va a haber acumulación. Entonces, ¿eso qué genera? Que no haya menos de una tributación, como se dice, less than single tax, se dice en inglés, menos de siquiera una tributación completa. Este producto financiero está diseñado para todos estos clientes de acá, y lo que hacen es que la entidad financiera del estado B va y lo publicita. Van todos los clientes del estado A diciendo, muy bien, aquí voy a meter mi dinero y no tengo problema. Resulta que la autoridad del estado A se da cuenta o le llega a sus manos este tipo de promociones y empieza a investigar a ver qué puede obtener de información sobre esto. Va a sus propios registros, primera condición. Voy a mis propios registros para ver si puedo identificar quién está participando de mis residentes en este producto financiero. Supongamos que de esa investigación obtengo poca información. Entonces, yo voy y le digo a la autoridad del estado B, la institución financiera X está promoviendo un producto de determinadas características en mi estado con estas características fiscales. Dime quién de mis inversionistas está comprando ese producto. Entonces la autoridad del estado va con el que está ofreciendo el producto financiero, obtiene toda la información y se la manda al estado. No hubo necesidad de identificar a ninguno solo, ni por su nombre, ni por su domicilio, ni por nada. Ese tipo de situaciones que se estaban dando mucho, y se dan mucho, digo, a lo mejor en México también se dan, pero mucho también más en Europa, explotando las diferencias, sobre todo las legislaciones fiscales que generan estos problemas de generar reducciones o no acumulaciones con extensiones o no retenciones o lo que sea, generó que se estuvieran moviendo muchos capitales. Quien se oponía más a este tipo de esquemas, obviamente, la Suiza, Luxemburgo y partes de fuera de la OCDE, Liechtenstein. Sin embargo, esto fue una manera para poder atacar este tipo de situaciones que se están dando. Hoy, por ejemplo, si ustedes van a un congreso de la IFA Latinoamérica, separan gente de Barbados para ofrecerles este tipo de esquemas. O de Bahamas, o de cualquier país. México tiene convenios con ellos. Hemos empezado a lograr algunas cosas con respecto a algunos productos, pero sí, o sea, el punto es, a través del Foro Global de Intercambio de Información y Transparencia, esto ya se volvió un estándar. Es decir, la cooperación va a aumentar. Si no aumenta, nosotros podemos libremente terminar tratados con ellos, lo que sea, y empezar a meter medidas punitivas dentro de la legislación. Y definitivamente, al ser reconocido esto, auspiciado a través de la OCDE y la ONU, este foro, aun y cuando lo AMS diría, son medidas discriminatorias para efecto del comercio, tiene una justificación fiscal y se aplican. Entonces, esto es lo más reciente, digamos, lo que hay aquí. Una parte final que establece el comentario es la oportunidad de la información. Hoy se dice, tú tienes que dar la información estado requerido en un plazo de 2 meses, cuando está la información en tu posesión.
Si la información no está en un plazo, no está en tu posición, entonces tienes un plazo de 6 meses para poderlo dar como mejor práctica. Claro que los estados pueden negociar o ampliar los casos si es lo que quieren. Y finalmente este es el estado que guardan los tratados negociados por México. Acabamos de firmar Liechtenstein. Todavía no entra en vigor, pero bueno, la red se trata de incrementar y evidentemente utilizando el convenio multilateral también creemos que vamos a poder tener una red. Y yo creo que pues ya con esto terminamos. Pues muchas gracias por su paciencia, atención y buenos días. Somos muy claros. Por mi parte, yo quisiera preguntar, bueno, muchas gracias por su exposición, pero sí queda claro que hasta septiembre de 2015 van a empezar a dar la información ya recíproca, ¿no? Todavía no ha habido ningún inicio de facultad de comprobación, o evidentemente hasta que no se reciba esa información, ¿es así? O sea, hoy tú tienes el mecanismo. Hoy si yo agarro y abro una auditoría, yo sigo con mis mecanismos que existentes. Esto acuérdate que es automático. O sea, esto tú no vas a recibir ningún requerimiento, nada. Tú ni te vas a enterar cuando se mande esto. Van a agarrar, van a llegar toda la información, si lo quieres ver vulgarmente, los discos, y los envían. Pero en sí en realidad va a ser, pero ahorita te digo, siguen los mecanismos normales que puede ser requerido, etcétera, etcétera. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno. No, ¿verdad? Es solo para la transmisión que estamos haciendo. Es que está haciendo transmisión en vivo las secciones de Ana. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad, un tema por demás interesante y las dos exposiciones muy brillantes. Muchas felicidades, muchas gracias. A nombre de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, hemos desde hace un par de años, bueno, algunos años más, decidido que cada una de las exposiciones que se hacen aquí por parte de alguien que como ustedes nos hace favor de compartir ciertos conocimientos con nuestra membresía, lo que hacemos ahora es, a nombre de ustedes, otorgamos a una institución de asistencia privada un donativo para que lo destine precisamente a las labores que le son propias. En este caso, lo hacemos a PROED, a Proeducación, institución de asistencia privada, que es una institución ya de muchos años que apoya desde luego todo el tema educativo, no nada más desde el punto de vista de los estudiantes, sino incluso de los padres, de los maestros, etcétera, ¿no? Entonces quisiera yo otorgar un reconocimiento a la licenciada Nora Morales. Nora, muchas gracias. Y al licenciado Armando Lara, muchas gracias, Armando. Y bueno, pues si no hubiera nada más, clausuramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias.